Bien, les contaba, la radio es mágica. ¿Por qué? Porque uno se imagina, ¿no? Uno escucha y se tiene que imaginar necesariamente lo que la persona que está del otro lado del receptor le está diciendo, ¿no? Me imagino que muchos de los que están ahí han escuchado, no sé, relatos de partidos de fútbol o de algún otro deporte, o mismo la narración de alguna noticia, de algún hecho periodístico, y se tienen que imaginar, ¿no es cierto? Se tienen que imaginar aquello que la persona que está en la radio les está diciendo. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Poder ser, digamos, compatible con este medio de comunicación tan lindo, ¿no? Yo creo que se nace para hacer radio, ¿no? Es uno de los medios de comunicación más hermosos, particularmente es el que más me gusta, más allá de que transité por los demás medios también, pero creo que la radio tiene eso único que no tienen los otros medios de comunicación. Ayer, justamente participando en un taller de UCA, había alguien de televisión hablando, un periodista, y comentaba que cuando surgió la televisión muchos pensaban que la radio iba a morir, y no fue así. Y no fue así, ¿por qué? Porque la radio es única. Bien, y vamos a estar hablando un poquito así a grandes rasgos, tenemos el tiempo bastante corto y bueno, el contenido es bastante amplio. Este es un taller que di hace muy poquitos días justamente en UCA y que está relacionado con el hacer un programa de radio y no morir en el intento. ¿Qué querramos decir con esto? Quiero creer y me imagino que deben haber muchos ahí del otro lado que están haciendo radio o alguna vez tuvieron alguna experiencia radial o tal vez están ahí tratando de hacer sus primeras armas, ¿no? en la radio, ¿no? Han hecho radio, ¿no? A ver, levanten algunas manitos. Hicieron radio, están involucrados. Muy bien, bueno, en mayor o menor medida hay varios que ya conocen lo que es la gimnasia de la radio, ¿no? Ahora, ¿por qué le puse este nombre tan peculiar al taller de cómo hacer un programa de radio y no morir en el intento? Porque muchas veces, tal vez les haya pasado, y me ha pasado a mí, les cuento que este taller, esta currícula, la armé justamente cuando trabajé en Radio Transmundial para salir a dar cursos a distintas radios en distintas provincias de mi país. Y está basada mayormente en mis errores, ¿eh? Porque a veces uno se tienta, ¿no? a ponerse en el lugar del profesor, del maestro y empezar a dar cátedra a todo el mundo a partir de experiencias que tal vez no ha vivido. Bueno, en este caso, esta currícula la armé basada, en gran parte, ¿no? en mis propios errores como comunicador y mis metidas de pata. No sé cómo se dirá en otros países, acá en Argentina decimos meter la pata cuando hacemos las cosas mal. Bueno, como he hecho algunas cosas mal, entonces eso me sirvió para qué, para aprender, para hacerlas bien y para hoy poder dar algunos argumentos y herramientas a quienes están iniciando su trayecto en las radios y bueno, poder aprender de mis errores para decir, bueno, yo no voy a hacer lo que hizo Damián, así que voy a empezar bien con el pie derecho, como solemos decir. Entonces, los dos puntos, o sea, esto es una currícula bastante extensa, pero traté de comprimir y dedicarme a dos unidades nada más que tienen que ver con la hora cero, con el antes de empezar a hacer radio. No vamos a hablar acá de cómo hacer una entrevista, cómo hacer un programa de radio, no. Vamos a hablar desde el minuto cero, desde el momento en que te levantaste y dijiste, voy a emprender una aventura radial, ¿no? Porque hay muchísimo. Uno piensa que iniciar un programa de radio es sentarse atrás de un micrófono y empezar a hablar. No, nada que ver. Eso es el producto, el fruto de un montón de trabajo que se tiene que hacer previamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Por eso el nombre del taller, cómo hacer un programa de radio y no morir en el intento. A ver, con sinceridad, ¿cuántos quisieron empezar a hacer un programa de radio y nunca lo pudieron concretar porque siempre algo le falló? A ver. Yo soy uno, ya les digo, yo soy uno. A ver, voy a seguir revolviendo, ahí hay algunas manitos levantadas, agradezco la sinceridad. Bien, bien ahí, bien ahí. Está bueno, tenemos que, ahí se nos ríe algunos amigos. Bueno, está buenísimo, yo creo que reírnos a veces de nosotros mismos, de nuestras metidas de pata, hace bien. ¿Por qué? Porque aprendemos, aprendemos, y lo mejor es aprender de nuestros errores, porque al menos ya sabemos lo que no tenemos que hacer, ¿no? Bueno, entonces, les decía, muchas veces queremos emprender un proyecto radial y no lo llegamos a concretar, morimos en el intento. ¿Por qué? Porque hay un montón de pasitos,
Cosas que tal vez cuando se las empiece a comentar, ustedes van a decir, pero es obvio lo que está diciendo. Bueno, es obvio, pero a veces no lo hacemos y por eso fracasamos en el intento, ¿no? Bien, ¿qué es una de las primeras cosas? Si quieren, vamos en el chat, vamos a habilitarlo esto como para que, eh, digamos, como para tener las opiniones, ¿no? Pero, ¿qué les parece a ustedes? Y estoy con el chat aquí abierto, que puede llegar a ser una de las primeras cosas a tener en cuenta a la hora de iniciar un programa de radio. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Mm? Me levanté con ganas de hacer un programa de radio. Esta es mi meta. Muy bien, Juan Elvin. El target, el público, obviamente, el target, o sea, cuando hablamos del target, el objetivo, bien ahí, el público objetivo, bien Esdras, muy bien. Jaime habla del medio por donde lo vamos a transmitir, ese sería un paso posterior, ahora lo vamos a ver. El contenido, Nivaldo, ya te me fuiste adelante, el contenido, no vamos a hablar de contenido hoy porque vamos a hablar del antes de empezar el programa de radio. Haberse preparado, horario de transmisión, los permisos, bueno, ahí me están bombardeando con cosas a tener en cuenta y bueno, hay varios que se ve que han leído mis apuntes y tiene que ver con esto, con el objetivo, el target, el público, la audiencia, en este caso hablamos de la audiencia, ¿no? La audiencia a la que voy a estar dirigiéndome, porque es la base fundamental, es decir, bueno, si yo voy a hacer un programa para niños, y bueno, ya sé de qué me tengo que nutrir como para poder elaborar un programa para niños. Si quiero hacer un programa que apunte a las personas de una determinada localidad, bueno, tengo que conocer la idiosincrasia, la cultura de ese potencial, de esa potencial audiencia a la que me voy a estar dirigiendo, ¿no? A veces uno comete el error de iniciar por, bueno, a ver en qué radio me gustaría hacer un programa. Y por ahí elegimos la mejor radio, pero no tengo un contenido adecuado para transitar por esa radio y apuntar al público que esa radio tiene, ¿no? A la audiencia que esa radio tiene. Entonces nosotros tenemos que hacer como una especie de estudio de mercado, si me permiten el término, para saber dónde estoy parado. Entonces primero decir, bueno, yo quiero apuntar a este público. Bien, este público, ¿qué radio escucha? ¿No? Vamos a suponerlo, vamos a entrar en nuestra propia ciudad, ¿no? Hablemos en términos locales como para que se entienda mejor, ¿no? Estamos en nuestra ciudad tenemos, no sé, 6 radios, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos la radio más escuchada, la radio comunitaria, no sé cómo la llamarán en otros países, pero acá tenemos radios comunitarias que son aquellas que tienen un radio de alcance muy corto, muy limitado, radios alternativas, se les llama también a las radios que están en un segundo orden después de las radios a nivel nacional. Después tenemos las mal llamadas radios cristianas, que terminan siendo más o menos como las radios comunitarias, porque por lo general tienen un corto alcance, ¿no? Por lo menos acá en Argentina es así, no tenemos emisoras cristianas que abarquen un amplio sector geográfico, ¿no? No hay una radio nacional versión cristiana, ¿no? Son todas radios locales, abarcan una localidad, tal vez un poco más, algunas tienen un ancho de banda un poquito más extenso que el otro y tienen otro alcance, pero básicamente son radios de corto alcance, ¿no? Al igual que las radios barriales o las radios comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que estamos en una ciudad, ¿no? En la que tenemos 5 o 6 radios y tenemos que elegir una donde comenzar nuestro proyecto radial, ¿no? Bueno, primero tenemos que saber a dónde vamos a apuntar, ¿eh? Entonces, si yo quiero de pronto hacer algo más abarcativo, vamos a suponer que queremos hacer un programa de noticias, ¿no? Algo bien genérico, un programa en el que nos puedan escuchar un target amplio de gente, porque la noticia de pronto les interesa a todo el mundo, por ahí no a un niño, pero ya adolescentes, jóvenes, ya escuchan los noticieros, ya empiezan a saber el andar, ¿no? del país y necesitan a alguien que les dé las noticias. Bien, vamos a apuntar para ese lado. Bueno, en tal caso, uno tiene que ver a ver cuál es la radio que tiene mayor alcance ahí, ¿no? Porque si para hacer un noticiero yo elijo la radio de la iglesia Buenas Nuevas que está acá a la vuelta de casa y que como no me cobra el espacio, hago el programa ahí. Y lo más probable es que no tenga una gran audiencia o que a lo sumo la audiencia que tenga sea de la gente de esa iglesia, ¿no? Ya estamos hablando de un círculo mucho más reducido y nosotros queremos hacer un programa que sea más abarcativo. Si quiero hacer un noticiero, tengo que apuntar a un público más amplio que el público que nos puede escuchar, que son de nuestra propia iglesia o de nuestro propio credo. Entonces, uno de los desafíos creo que tenemos como comunicadores, y este es otro tema, no voy a entrar en ese, es justamente apuntar a eso, ¿no? Porque uno de pronto inicia y hace todo su trayecto en las comunicaciones en los medios que son de nuestra fe, ¿no? De nuestra congregación o emprendimientos, digamos, individuales, pero que terminan siendo también
relacionados, ¿no? Al cristianismo. Entonces, como que nos manejamos dentro de un círculo reducido, ¿no? Un circuito cerrado, por decirlo de alguna manera, y creo que el desafío nuestro está hacia afuera, ser influencia en los lugares donde tenemos más relevancia en base a nuestra opinión, ¿no? Entonces, lo interesante, lo bueno en este desafío sería apuntar a una emisora que no esté enmarcada dentro de nuestros lineamientos cristianos, porque lo que queremos es hacer un noticiero general. Bien, no, entonces apuntamos a la radio que mayor alcance tiene en la ciudad donde vivimos y donde queremos dar esas noticias, ¿no? Entonces, la elección, después del público, después del target, ¿no? La elección del medio de comunicación, de la radio en el que vamos a hacer el programa, es fundamental. Si elegimos mal la radio, y bueno, no vamos a tener demasiado éxito. Acá, por ejemplo, en Argentina, no sé, en otros países, existen las radios que están identificadas por un estilo musical. Por ejemplo, existen muchas radios de música tropical. Son 24 horas de cumbia, bachata, merengue, todos estilos tropicales, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero hacer un programa de rock. No voy a ir a poner un programa en esa radio, evidentemente. Bueno, han habido casos que ha pasado eso. Entonces, pones un programa que no tiene nada que ver con la cultura, la idiosincrasia, la música o lo que produzca en esa radio, y voy y me meto con un programa que no tiene nada que ver. Y bueno, lo más probable es que la gente que escucha habitualmente esa radio y no me escuche. Entonces ahí ya tenemos un fracaso asegurado, ya sabemos cosas que no hay que hacer. Entonces, la elección de la radio es fundamental como un segundo paso, digamos, a dar en esto de emprender, ¿no? esta aventura radial. Así que bueno, ya hicimos este estudio de mercado, ¿no? Donde conocemos la idiosincrasia de la gente, la cultura de la audiencia potencial que voy a tener, los gustos, las tendencias, la realidad social también, porque por ahí uno se descuelga haciendo un programa que no tiene nada que ver con lo que está pasando, y entonces lo más probable es que cuando lo escuche va a decir, bueno, esta persona evidentemente vive en otro planeta porque no se da cuenta que acá tenemos esta necesidad y me está hablando de otra cosa. Entonces, la realidad social que vive el lugar donde voy a desempeñar mi programa es importantísimo conocerla. Creo que alguien por acá también habló de eso, ¿no? De conocer las situaciones, ¿no? Las vivencias, lo que está pasando en ese lugar. Así que son cosas que no hay que hacer caso omiso. Y recalco esto, de que esto es algo que yo no lo tuve en cuenta a la hora de hacer algunos proyectos radiales, donde dije, a mí me gustaría hacer este programa de radio y lo pongo acá en esta radio, y ni siquiera pensé en qué radio estaba, ni a dónde apuntaba, ni lo que estaba produciendo. Entonces esos proyectos tuvieron poca vida. ¿Por qué? Por no dar estos pasos, que tal vez no estamos hablando de que esto sea una Biblia, ni mucho menos, pero me parece que son pasos adecuados para por lo menos sentarse en un micrófono y saber dónde estoy parado, ¿no? O sentado. Pero lo ideal es eso, ¿no? Poder tener en cuenta a quién apuntamos, en qué medio nos vamos a poner con el programa, estudiar el panorama social, los gustos, las tendencias, las costumbres, las cosas que, no sé, las fiestas típicas que se hagan en esa ciudad, como para armar un buen calendario de producción. Así que, bueno, esas son cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, por acá me están preguntando algunas cositas que me gustaría tener en cuenta. ¿Qué pasa si hay una sola radio en una ciudad? Bueno, hay que ver también esa radio, a qué idiosincrasia obedece. Es muy difícil hoy que en una ciudad haya una sola radio. Tal vez la persona que me lo preguntó está viviendo eso, hay una sola radio, una única. Bueno, es muy probable que sea variada. Existen radios de variedades, por supuesto, donde termina un programa, no sé, de música clásica, empieza un noticiero y después viene un magazine para mujeres. O sea, existen las radios. De hecho, uno escucha, por ejemplo, una AM de alcance nacional y tiene una variedad de programas. Existe una grilla estándar, si se quiere, en el que arranca, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Les hablo de acá de Argentina, por ahí es muy local lo que le hablo, pero me parece que en otros países más o menos es igual. 6 de la mañana es el horario típico en el que comienzan los noticieros. ¿Por qué? Porque los noticieros, ¿en qué se basan mayormente para poder dar las noticias? A ver si alguien me chatea por ahí. ¿Cuál es la fuente fundamental de información de los noticieros de la mañana? A ver si a alguien se le ocurre por ahí. Son las 6 de la mañana, estás frente a un micrófono. Vas a empezar a dar noticias y ¿qué tenés como argumento para dar? ¿De dónde sacaste la noticia? De los diarios, bien Fabián. Los diarios. Hoy, bueno, casi todos los diarios están en internet, pero antes
la persona que empezaba el noticiero a las 6 de la mañana está en la sala de preproducción de la radio a las 4, 4 y media de la mañana, leyendo los periódicos que acababan de salir, porque el periódico, usted sabe, 3 de la mañana ya sale de la imprenta y empieza a ir a destino. Bueno, un medio de comunicación recibe el diario 4 y media, 5 de la mañana tal vez, y bueno, los productores y la gente que hace los programas de noticias, a esa hora ya están en la radio leyendo los diarios. Hoy es más fácil, se leen por internet, pero fácil, una hora antes del noticiero ya están empapándose de las noticias y desglosando un poco qué es lo que van a estar dando, ¿no? Bueno, más o menos entre las 6 y las 9 de la mañana es el horario típico de los noticieros. Bien, después hay otro margen, otro segmento que va desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12. A ver, ¿qué tipo de programa le parece a ustedes que van en ese margen horario, después de los noticieros? ¿Qué programas se les ocurre? Programas de revista, bien, Arely, programas animados, familiares, dicen ahí. Bien, bien. Programa de revista me parece que es el más apropiado, o magazine, como se le suele decir también, donde se habla de variedades y se refritan algunas noticias de la mañana. Ustedes saben que si a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, se pueden a dar una noticia que leyeron en el diario, ustedes saben que esa ya es noticia vieja, ¿no? Para eso estaban los noticieros de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa de media mañana? Saca algunas noticias principales o aquellas noticias que de pronto van a seguir su curso durante el día y las refrita. El refritado es un término que se usa mucho en la jerga comunicacional y que tiene que ver con agarrar una noticia que ya fue tratada y se le da una vuelta de rosca y se le buscan algunos argumentos extras y se vuelve sobre esa noticia, pero con otras cosas. La noticia ya se conoce, ¿no? Entonces, dar la noticia meramente es un poco tonto. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa noticia? Y hay que alimentarla con entrevistas, con algún movilero que vaya al lugar de los hechos. O sea, hay un montón de argumentos que si tenemos tiempo lo vemos hoy, pero no creo, pero hay un montón de argumentos que sirven para poder vestir ese refritado de la noticia que se vio a la mañana. Entonces, más o menos entre las 9 y las 12 es un segmento en el cual hay mucha variedad, hay mucha interacción con el oyente, cosa que en el noticiero habitualmente no, y hay un refritado permanente de las principales noticias. Se le busca un argumento como para continuar rodando la noticia del día, ¿no? Bueno, después del mediodía arrancan estos programas de media tarde que ya son más familiares, con más participación del público, con concursos, con una interacción permanente, ¿no?, de la gente con la radio, donde hay mucho llamado telefónico. Hoy, por ejemplo, hay mucho chateo. Yo me acuerdo que en mi época, cuando comenzamos en el año 90, 91 a hacer programa de radio, uno se guiaba mucho por el llamado. Entonces, más o menos había como una estadística que decía que por cada llamado telefónico había X cantidad de oyentes, ¿no? Entonces nosotros hacíamos la multiplicación, ¿no? Había un llamado, 3 llamados, bueno, lo multiplicamos y pensamos que esa era la cantidad de gente que nos escuchaba, ¿no? Y nos entusiasmaba el llamado telefónico. Bueno, hoy por ahí no es tan fundamental el llamado, pero sí la gente que está ahí, el que está chateando, el que está interactuando con la persona que está haciendo el programa de radio, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce la mayor interacción con la gente. Y después, bueno, tenemos los programas de la tarde, la vuelta a casa, como solemos decir acá también en mi país, tipo 6, 7 de la tarde, ese programa de radio con mucha música más tranquila, propicio para el que viene, no sé, de regreso del trabajo, viene escuchando radio tranquilo en el auto, ¿no? Alguna noticia sobre el tránsito, ese tipo de cosas que hacen llevadero el viaje de regreso del trabajo de la persona, ¿no? Entonces, generalmente es un segmento que va entre las 6, 7 de la tarde, 8 tal vez, pero más o menos son esos espacios. Bueno, entre las 7 y las 9 ya empiezan programas deportivos, noticieros de la tarde-noche también. Hay algunas radios que tienen su versión nocturna del noticiero, al igual que la televisión, aunque generalmente los noticieros se dan durante la mañana, ¿no? Los programas deportivos son muy habituales a las 7, 8 de la noche, también es un espacio más relajado, un programa deportivo, sin querer ser machista con lo que digo, ¿no?, pero va apuntado mayormente al público masculino que tal vez llega de su trabajo y, bueno, tranquilo, escucha un programa de radio donde hable de fútbol y del deporte favorito, ¿no? Bueno, y después a la noche ya vienen los programas ya más, a ver, para meditar, para sentarse a escuchar, donde tal vez no hay tanto llamado telefónico. ¿Por qué? Porque hay un contenido más fuerte, más sensible y amerita escuchar sin interrumpir para hacer una llamada, ¿no? Suele pasar que los programas de la noche
no tienen tanta interacción con la gente porque justamente por eso. Hay mucho programa de entrevista, mucho programa tal vez de política. Generalmente en el segmento que va después de las 9 de la noche tenés programas semanales, o sea, no lo vas a escuchar de lunes a viernes, sino tenés los programas que un lunes se toca un tema, los martes otro, ¿no? Entonces, más o menos, esa sería una grilla, ¿no? Estándar de una radio, de una AM, póngale, a nivel nacional, ¿no? Bueno, eso entonces es una base que podemos llegar a tener a la hora de también elegir a ver qué tipo de programa voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque a partir de eso voy a definir el horario en el que voy a estar. Porque muchas veces también por ahí arrancamos bien con el público al que vamos, la pegamos con la elección de la radio, pero nos metemos en un horario que no tiene nada que ver con que la gente pueda estar aceptando ese tipo de programa de radio. A ver, por ejemplo, al mediodía, ¿no? Al mediodía es un horario muy crítico. ¿Por qué? Y porque está, no sé, el ama de casa ocupada con los chicos que vienen de la escuela o que van a la escuela, los que van de tarde, los hombres tal vez no están en sus hogares, o sea, no es un momento tan radial. ¿Por qué los programas, por ejemplo, que apuntan más a la familia o al público femenino están a las 2, 3 de la tarde? ¿Por qué? Porque es el horario donde las mujeres generalmente están más liberadas de tiempo, ¿no? Ya los chicos en la escuela, el marido en el trabajo, muchas mujeres por ahí solas en la casa, entonces tienen esos programas donde hay mucha interacción. Se ve en la televisión también, generalmente 2, 3, 4 de la tarde están los programas donde voy a decir, bueno, estos son programas para mujeres, ¿no? Entonces ahí hay como un criterio, ¿no? Como una coherencia a la hora de decir, bueno, yo este programa y lo voy a poner a esta hora, porque es en el momento en que sé que voy a tener una buena audiencia, o al menos la audiencia que yo quiero que me escuche, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos un panorama, creo, bastante amplio con respecto a lo que queremos como programa de radio, ¿no? En el momento previo. Fíjense que todavía ni siquiera entramos a la radio, ¿no? Recién estuvimos elaborando todo el escenario, estuvimos hablando de cuál va a ser nuestro objetivo, cuál va a ser la radio donde vamos a estar, en qué tipo de radio, cómo es la gente, cómo es la cultura. Armamos todo el horario en el que vamos a estar, pero ni siquiera nos sentamos a negociar, por ejemplo, ¿qué? A ver, estamos por entrar a la radio, vamos a averiguar si hay espacio para poner nuestro programa. ¿Qué es lo primero que nos van a decir después de decirnos la administración de la radio? Nos va a decir, bueno, sí, el espacio está libre para hacer su programa. Acto seguido, ¿qué va a decir el administrador de la radio? Cuesta tanto, exactamente. El precio, el valor, el costo, la moneda, la platita, decimos acá en Argentina. Bueno, los pesos o dólares, no sé. El costo, o sea, todo emprendimiento, incluso los emprendimientos de comunicación, cuestan plata, o sea, no viene del cielo. Entonces hay que producirlo el dinero. Y ahí vemos la cuarta pata, ¿no? De esta primera unidad a la que quería hacer referencia, la cuarta pata que diría está dentro de las más importantes y que tiene que ver cómo financiamos nuestro proyecto radial. A ver, tírenme en pocas palabras cómo se les ocurre que se puede financiar un proyecto de radio. A ver. Publicidad. Bien, Juan. Ahora, ¿quién te va a poner publicidad si todavía no arrancaste con tu programa de radio? Tienes que quererte mucho o confiar en lo que vas a hacer. Tengan en cuenta esto. Fíjense dónde estamos parados. Todavía no empezamos nuestro programa de radio. Nadie nos conoce, nadie nos espera. Tengan en cuenta eso. O sea, yo les trato de tirar el peor panorama, el más tétrico. ¿Para qué? Para que sepamos, ¿no?, dónde estamos parados, porque a veces volamos. Y a mí me ha pasado, y recalco nuevamente, me pasó. Entonces, nadie nos conoce, nadie está esperando nuestro programa porque nadie nos conoce, pero necesitamos dinero para financiarlo. Está muy bien lo que dijo Juan con respecto a que necesitamos publicidad, buenísimo, pero si nadie nos conoce, ¿qué comerciante serio va a poner publicidad en un producto que todavía no existe? ¿No? Entonces, ahí Derlis dice buscar apoyo. Bueno, esa es una buena forma. ¿Por qué? ¿A dónde buscas apoyo? En gente conocida, en algún por ahí comerciante o empresario que te conoce, que por ahí sabe de tus intenciones, y entonces dice, bueno, vamos a apostar a Derlis y le voy a poner unos dineros para que pueda bancar la hora, el espacio en la radio, ¿no? Entonces, esa es una, pero es muy probable que no nos alcance, porque no se trata solamente de pagar la hora de radio. ¿Qué otros gastos tiene, qué otros costos de producción tiene un programa de radio? A ver, aparte de la hora, aparte de la radio. A ver,
técnico, producción, sonidista, viáticos, bien, ¿qué más? Locutores, editores, investigación, logística, viáticos otra vez. Bueno, ahí se dan cuenta todos los gastos que hay que uno no tiene en cuenta. Tiempo. Bueno, el tiempo es dinero también dicen, ¿no? Bueno, fíjense, ustedes mismos lo están poniendo, estamos haciendo entre todos este taller, ustedes mismos están poniendo ahí todos los costos que puede llegar a tener la producción de un programa de radio, y no es solamente pagar la hora en la emisora, tal vez eso sea el menor de los costos, la hora que nos cuesta en la radio, porque hay un montón de gastos que uno tiene que prever, ¿no?, a la hora de iniciar el proyecto radial. Creo que todos, bueno, parece que mayormente todos somos cristianos y conocemos la famosa parábola del que empezó a hacer la casa y se quedó a mitad de camino, ¿no? La saben esa, ¿no? ¿No la saben? ¿Che, leyeron la Biblia? Bueno, hay una parábola muy conocida de una persona que empezó a edificar una casa, una torre, y quedó ahí a la mitad porque no armó bien el presupuesto. Y después vinieron los de afuera y se entraron a burlar porque, pues mira, este quiso armarse un flor de castillo y resulta que no le alcanzaba la plata. Bueno, lo mismo pasa con todo, ¿no? Con todos nuestros proyectos, y la radio, por supuesto, es uno de ellos. Entonces, si nosotros vamos a iniciar esta aventura radial, tenemos que tomar nota de todos esos costos, aún los más chiquititos que tengamos. ¿Por qué? Porque varios costos chiquititos hacen un costo grande que después no lo podemos afrontar. Y arrancamos un programa y después morimos en el intento, como dice el título de este taller. Entonces, hay que tomar debida nota de todos esos ítems que saben ustedes que significa una erogación de dinero. No solamente la hora, sino los viáticos, ¿para qué? Para que la gente pueda ir a la radio, para que el cronista pueda ir a la calle. Tal vez tengan que comprar elementos, van a mandar a un cronista a la calle y no tiene nada para grabar, y bueno, tenés que, en alguna época era comprar una radiograbadora. Hoy con el celular hacemos todo, pero tal vez el cronista no tiene celular, o tiene su celular personal que no quiere ponerlo para el trabajo, entonces hay que proveerle una herramienta que sea del programa, ¿no? Bueno, un montón de elementos, o gente a la que hay que contratar para hacer diversas cosas, como una artística, la locución, la voz en off del programa que quiero hacer. Hay decenas de cosas que cuestan dinero y que hay que tener en cuenta. Bien, ya sabemos cuánto nos cuesta todo. Ahora hay que salir a buscar la plata. Recién Derlis decía publicidad, contrarrestábamos con el tema de que si no nos conocen difícilmente pongan publicidad. Veíamos el tema del apoyo, el sponsoreo, como algo que se puede dar. ¿Por qué? Hay una diferencia entre sponsor y publicidad. A ver, ¿alguien me puede decir ahí qué diferencia hay entre un sponsoreo y una publicidad? La publicidad, ¿quién la hace? A ver. Vos pones publicidad, ¿no? ¿Dónde pones publicidad de tu producto, de tu servicio, de tu comercio? ¿No? Publicidad de empresa, está bien, pero ¿dónde, o sea, la persona, la empresa, ¿no? ¿Quién, para qué pone publicidad? ¿Porque le gusta tu cara? No, pone porque quiere ver los frutos de eso. Entonces, generalmente la publicidad va a venir después que arranques el programa, si todavía no empezaste en los medios, ¿no? Fíjense, los proyectos radiales que ya empiezan con publicidades es porque por ahí vienen de otros ámbitos, ¿no es cierto? Y ya se conocen, pero estamos hablando acá de la hora cero a la hora de empezar el programa. No nos conoce nadie y nadie nos está esperando, por lo tanto, es muy difícil que alguien nos ponga publicidad. La publicidad la vamos a ir ganando en la medida que produzcamos un buen contenido, y entonces que eso capte audiencia, y la audiencia es la que va a llamarle la atención al potencial anunciante y que diga: yo quiero poner publicidad en el programa de Juan Elvin porque hace un gran programa y tiene mucha gente que lo escucha. ¿Por qué? Porque si yo pongo publicidad, si pongo plata en ese programa, quiero que el oyente de Juan escuche el anuncio de mi publicidad y mañana venga a mi negocio. Esa es la única meta que tiene el comerciante o el empresario que pone publicidad en tu programa de radio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y el sponsoreo? A ver, el sponsor, ¿qué hace el sponsor? Hay una pequeña diferencia. A veces pensamos que es lo mismo, publicidad, sponsor, y no es exactamente lo mismo. ¿Qué hace el sponsor? Cri cri, ¿no? Como decimos acá. A ver, te patrocina, está bien, es un patrocinio, o sea, ya estamos encontrándole la vuelta.
No, invierte no, el que invierte es el que hace publicidad justamente, porque pone porque quiere recibir. El sponsor, el que te patrocina, ya la terminología patrocinador, ya habla de otra cosa, no habla de alguien que quiere hacer publicidad. Alguien que le gusta tu producto, bien Oliva, ¿entendés? Alguien que le gusta, pero fundamentalmente ¿qué? No solamente que le gusta. A ver, vamos a corrernos al terreno ideológico. A ver, ¿qué podría llegar a ser un sponsor? Alguien que concuerda con tu ideología, alguien que apoya tu ideología por la cual haces tu programa de radio, ¿no? Que está de acuerdo con ella. Eh, a ver, vamos a ponerlo en términos de un tema, bien, María del Huerto, alguien que se siente identificado, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de un tema urticante que se ha tratado, por lo menos acá en Argentina en los últimos años, imagino que en varios países también, como el tema del aborto y la ideología de género. Hoy ya se ha armado como cierta grieta con eso, y de pronto hay empresas, ¿no? Hay empresas que patrocinan cuestiones relacionadas con el aborto, por ejemplo, que jamás serían sponsor o patrocinarían a un programa cristiano. ¿Por qué? Porque está en las antípodas de su pensamiento ideológico. Entonces, ¿qué es lo que va a patrocinar? Va a patrocinar todos aquellos programas que concuerdan con esa ideología, que la promueven, ¿no? Entonces van a poner dinero ahí. ¿Por qué? Porque quieren que esa ideología crezca. Lo mismo pasa dentro del ámbito cristiano. De pronto, si nosotros tenemos, a ver, vamos a poner un ejemplo medio vago, ¿no? En nuestra ciudad vamos a hacer nuestro programa de radio, vamos a apuntar, por ejemplo, al público cristiano con un programa, no sé, de estudios bíblicos. Vamos a hacer algo bien fácil como para poder entender el tema del sponsoreo, ¿no? Bien, en el barrio hay una librería cristiana, ¿no? Le contamos del proyecto, a la librería le gustó la idea, no te escuchó, ¿no? Pero te conoce, sabe que sos una buena persona, que vas a hacer un buen programa de estudio bíblico, entonces dice, bueno, yo voy a apoyar tu programa, voy a poner plata, te voy a dar Biblias de regalo para que le regales a la audiencia, ¿no? Te hace como un combo y te apoya. ¿Por qué te apoya? No te va a poner dinero porque quiere vender un libro más en su librería, sino porque está interesado en que tu programa promueve, por ejemplo, el estudio de la Biblia, ¿no? Que a la larga es algo que le interesa a la librería. ¿Por qué? Porque vende Biblias, ¿no? Entonces hay como un círculo ahí. Pero básicamente el apoyo de esa librería tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, vos estás haciendo un programa que a mí me identifica, estamos en la misma línea, ¿no? De fe en este caso, entonces yo te apoyo, porque quiero que lo tuyo funcione, ¿por qué? Porque entiendo que la gente tiene que tener conciencia que tiene que estudiar la Biblia. Entonces un programa de estas características me parece que está bueno. Entonces por eso te apoyo. Bien, esa es la diferencia, no es tan difícil, ¿no? La diferencia entre un sponsoreo y una publicidad. Entonces, cuando nosotros arrancamos, tenemos que apuntar por ahí más que nada a eso, a ese apoyo, ¿no? de patrocinio, ¿no? De quien nos pueda poner un dinero para poder solventar los costos de mi programa de radio, ¿no? Bien, ahora vamos a otro tema relacionado también con las finanzas del programa de radio, que no tiene que ver ni con la publicidad ni con el patrocinio. A ver, ¿qué otra forma de solventar mi proyecto radial puedo tener? Sin depender de publicidades ni de patrocinios. A ver, en el chat, ¿qué otra forma de publicidad? ¿Dónde saco la plata? ¿Qué se les ocurre? Financiar, bueno, más o menos lo mismo. A ver, bien ahí Cecilia. Cecilia Molina, ¿cómo anda Cecilia? Bien, donaciones de mi sueldo, Derly, bien ahí. Muy bien. Inversionistas no, estamos hablando, ya eso lo hablamos. Bueno, bien. Bueno, básicamente, de mi bolsillo, ¿no? ¿Cómo la produzco? Bueno, hay muchas variantes, fundamentalmente de mi trabajo. Generalmente, el que empieza un proyecto radial y que tal vez no está muy inmerso en el mundo de los medios, bueno, banca su proyecto radial de sus propios pecunios, ¿no? O sea, de sus propias finanzas. Yo trabajo, tengo mi trabajo, tengo un sueldo a fin de mes, aparto un dinero de mi sueldo, ¿por qué? Porque voy a soportar económicamente mi proyecto radial. ¿Por qué? Y porque no tengo publicidad y porque no tengo tanto sponsor que me patrocine, todavía no me conocen, nadie cree en mí, entonces yo solo me banco el programa de radio. Y creo que es la mejor forma y la más segura. ¿Por qué? Y porque yo sé cuánto gano por mes y cuánto puedo destinar a mi programa de radio. Entonces entiendo que puedo armar un ciclo. Y ahora les voy a hablar de otro de mis grandes errores y se van a divertir un poco. Bueno, entonces, tener uno el control de las finanzas, saber que sale de mi bolsillo, del bolsillo de uno,
hace que también podamos estar seguros de la continuidad del proyecto. Porque cuando dependemos de un tercero, el proyecto se puede caer. Allá por el año 2000, yo inicié un programa que se llamaba La Batea Magazine. Básicamente es un noticiero de música cristiana. Bien, comenzó siendo un microprograma, eran 5 minutos, y la idea era distribuirlo a muchas radios. En ese tiempo yo trabajaba en Radio Transmundial Argentina. Entonces, lo grababa en el estudio, lo duplicaba en cassettes, escuchen, cassettes. Por ahí hay muchos chicos jóvenes que no saben lo que es un cassette. Después le vamos a dar un curso intensivo sobre lo que significa un cassette. Vamos, no se hagan tanto los jóvenes. Pero bueno, los duplicamos, que ya había CDs y había réplicas de CDs, pero era todavía muy avanzado para nosotros. Entonces, lo duplicábamos en cassettes y lo enviábamos a los cassettes por correo postal a las radios del interior. Una fortuna en envíos por correo, porque era carísimo el envío. Bueno, pero era la forma que teníamos en ese momento. Bien, entonces yo grababa los micros, 5 o 6 micros en el mes, los pasaba todo un cassette y iba al envío. Bueno, más o menos había calculado esos costos que tenía. ¿Y qué es lo que calculé? Primer error. Lo único que calculé fue el costo del envío. ¿Por qué? Porque cassettes tenía en el estudio, porque el estudio no me cobraba nada, porque yo trabajaba ahí, y como era yo el que hacía el programa, entonces ya está, no había nadie a quien pagarle. Entonces no deducía ni siquiera un dinero para hacer valer mi hora, al menos, ocupándola en el proyecto radial. Entonces lo único que calculé fue el costo real, entre comillas, de donde yo tenía que poner dinero, que era en el correo postal, nada más. Lo otro no lo tuve en cuenta. Bueno, primer error. ¿Por qué? Porque tenés que calcular todo. Cuando vos sos el productor ejecutivo, ustedes saben, el productor ejecutivo es el que pone el dinero, ¿no? Cuando vos sos, además de ser el productor del programa de radio, el productor periodístico, sos el productor ejecutivo, dentro de todo el costo de producción que hablábamos hace un ratito, también tenés que calcular lo que eventualmente sería como una especie de sueldo tuyo o de honorarios por tu trabajo como productor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si vos no estuvieras, le tendrías que pagar a otro para que lo hagas. Entonces lo tenés que calcular. Si vos, por ejemplo, tenés la posibilidad de, no sé, de grabar en tu casa y de duplicar y hacer todo ahí, vos decís, no me cuesta nada, lo tengo acá en casa. Sí, te cuesta electricidad, hoy no te cuesta cassettes, ni duplicaciones, ni envíos, pero tenés otro costo que los tenés que prorratear. Entonces, si de pronto vos en tu casa te llega una boleta de electricidad por, no sé, $100, y bueno, prorrateá $10, te consumió hacer tu programa, entonces tenés que calcularlo dentro del costo. Por más mínimo, por más tonto que parezca, son costos y hay que solventarlos. ¿Por qué? Porque si vos lo tuvieras que hacer afuera, en otro estudio, tendrías que pagarle a ese estudio para que lo haga, ¿entendés? Entonces, vos todas las acciones que hagas en función del programa, tiene que estar estipulada en el presupuesto, aunque la hagas vos. ¿Por qué? Porque tu tiempo vale, tu trabajo vale, tu electricidad vale. Entonces, bueno, vuelvo a mi metida de pata. Yo lo único que calculé era el costo de dinero que tenía que dejar en el correo, y eso fue lo que le pasé a este sponsor, ¿no? ¿Por qué? No tenía publicidad. Entonces fui a un sponsor. Al sponsor le digo, mira, tengo este proyecto, voy a iniciar un programa, es así, le comenté, es un noticiero de música. Yo quisiera que durante 6 meses poder tener el sustento para poder producirlo, y bueno, en ese trayecto ir ganando un poco de popularidad y tal vez levantar publicidades y empezar a hacer que se solvente solo el programa, ¿no? Bueno, sí, bárbaro, me dijo este buen hombre, tiene una librería. Me da el dinero, yo con ese dinero, bueno, hago los envíos, bueno, buenísimo, mando, me acuerdo que envié a unas 18 o 20 radios más o menos en toda la Argentina. Entonces, re contento, ¿no? Porque mi programa de radio, de repente, de la nada, se escuchaba en 20 radios. Bien, empecé a producir la segunda tanda de programas, voy al mi sponsor para cobrar el siguiente mes. Entonces voy y le digo, sí, venía para cobrar el dinero de la próxima tanda de programa que va a salir en este mes. No, mirá, me dice, ¿sabes que no me vino nadie al negocio? Me dice. Y yo me quedé duro, ¿no? Como diciendo, pero bueno, qué sé yo, ¿qué culpa tengo yo? Esto recién empieza, hay un trayecto, hay un camino, ¿no? Por andar. Y no, bueno, me dejó sin
el dinero para poder solventar el costo del segundo mes de radio, creo que eso el envío se lo había puesto de mi bolsillo y ya el tercer mes no lo pude hacer más. ¿Por qué? Porque no tenía ni de uno ni de otro, ¿no? Entonces, ahí hubo varios errores de mi parte, más allá de lo que les dije anteriormente, ¿no? De no haber estipulado todos los costos reales, de no ir con una propuesta clara de sponsoreo. Entonces, quedó medio como que, y bueno, me dio una limosna para poder bancar una aventura que tuvo un principio y fin en ese mes, y después no hubo en una segunda instancia, y el proyecto se murió apenas arrancó, ¿no? Entonces, cuando uno va con una propuesta a un sponsor, tiene que ir con todo el proyecto, con todo el proyecto bien y escrito, y si es posible con contrato. A veces los cristianos tenemos miedo de los contratos, ¿no? ¿No les ha pasado de que por ahí alguien le hace firmar algo y lo miran con cara rara? Pues somos cristianos, somos hermanos. Sí, somos hermanos, pero con más razón, si somos hermanos y hay confianza, ¿qué problema voy a tener en firmar un contrato si total no te voy a pasar, ¿no? Bueno, entonces, en lo posible, si podés firmar un contrato de sponsoreo o de publicidad, hacelo, por más que sea un hermano en Cristo, hacelo, no hay ningún problema. No dejas de ser un hermano en Cristo por hacerlo. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas. ¿Para qué? Para que tu programa no muera en el intento, sino que pueda seguir adelante, que pueda avanzar, que tenga muchos años de aire y que tenga mucha publicidad que aporte para tu proyecto radial, a partir de haber estipulado correctamente los costos de producción y haberlos solventado de una manera que te garantice la continuidad. Porque la credibilidad de los medios, más allá de lo que digas atrás del micrófono, la credibilidad que ganes en los medios está dada muchas veces por la continuidad que tengas. Si tu programa se inicia, a los 2 meses se cae, cuando quieras volver, y esa historia va a pesar. Va a decir, no, pero ¿qué le voy a poner plata a Derlis si hace 2 meses empezó un programa de radio y le duró 2 semanas? Es un fracaso, ¿no? Entonces van a pensar eso, o sea, esos datos, ¿no? Esa historia pesa mucho a la hora de ir a buscar luego un sponsoreo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que no queden cabos sueltos. Al principio de esta charla le decía, ¿no? que una de las premisas, ¿no? que tuve al hacer este taller, y esto se trasladó también a UCA, que es la institución que dirijo en Argentina, tiene que ver con esto, ¿no? Con mostrarles nuestros errores, de poder allanarles el camino. ¿Para qué? Para que no cometan esos mismos errores y que cuando ustedes establezcan su producto, su proyecto radial, bueno, puedan decir, me estoy acordando que Damián me dijo que se equivocó cuando hizo esto, no lo voy a hacer, voy a hacer esto otro, ¿no? Entonces, digamos, lo que más me motiva a la hora de poder dar estas charlas no es tanto dar una cátedra. Una cátedra creo que la da cualquiera. Yo me puedo leer un libro sobre comunicación social y dárselos a ustedes, listo, buenísimo. Todos re contentos. Pero creo que la vivencia, la experiencia, especialmente los errores, son lo que más nos alimentan para poder no volver a cometerlos y corregir nuestro camino. Por eso lo que más me motiva es esto, ¿no? A la hora de poder compartir, ¿no? Poder decirles, ¿no? Miren, chicos, esto está mal, háganlo de este lado. Y yo sé por qué se los digo, porque lo hice yo, el error lo cometí yo primero, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido a Dios y muy agradecido también a la gente de COICOM, ya se nos está yendo el tiempo, porque me permite hacer esto, ¿no? Porque me permite estar en esta charla, en esta hora, aquí. Y bueno, agradecido a Dios por eso, por todo este bagaje histórico que traigo, por esta constante prueba y error que viví y por esta posibilidad que me da de hablar con tanta gente joven. Yo ya tengo 50 años y 30 años de trayectoria en las radios, y poder hablar con mucha gente joven, muchos pibes como ustedes, que los veo ahí, estoy ahí recorriendo algunas fotos y veo caras de veinteañeros, aunque algunos se aproximan a mi edad, me parece. Y bueno, poder hablarles de esto a mí me satisface muchísimo, y creo que la mayor satisfacción que tengo es poder ver a futuro que alguno de sus programas empiece a tener auge, empiece a tener historia, empiecen a escribir, ¿no? Una historia en la radio y a producir contenidos de calidad, de tanta calidad que el futuro anunciante tuyo te llame para poner publicidad, que vos no tengas que llamarlo, sino que te llame para poner publicidad de tan bueno que es tu programa y de tanto que confía en tu producto, ¿no? Entonces, eso es lo que más satisfacción me trae a la hora de poder
dar este tipo de charlas.